con la serie esta de Arcane, pues incluyeron el modo historia, que la verdad que es bastante entretenido. Y hoy lo que voy a hacer es mostrar el modo historia, jugar el modo historia y a lo mejor explicar cómo funciona ese modo historia. Así que vamos allá, ¿vale? Cuando nosotros iniciamos el juego se ve esta pantalla, ¿ok? Entonces, para jugar el modo historia es tan simple como venir aquí. Vienes aquí, a esta pestañita de aquí que dice juega el camino de los campeones. Ese sería el modo historia en sí. Te hace aquí una cinemática todo chachi. Entonces, como yo ya he estado jugando un poquito el modo historia, mira, si tú le das aquí, no, si le das para atrás, pues cancelas y guardas, ¿no? Pero si tú vienes aquí, pinchas en este lado de aquí, puedes elegir diferentes héroes, que serán campeones que tengas tú desbloqueados. Si no lo tienes desbloqueado, pues entonces no puedes acceder a ellos. Y aquí hay un progreso que se va haciendo. Bueno, yo estaba jugando con Jace, así que creo que voy a seguir con él, aunque no me cae muy bien. Después de la serie es un personaje que no me cae muy allá. Entonces, una vez eliges el campeón, pues te aparece aquí como diferentes opciones que tú puedes hacer de fases o lo que sea, que tienes que ir desbloqueando también. ¿Veis? ¿Ves? Si tú vas aquí, Piltover, Sound, no sé qué, tal y cual, puedes elegir las diferentes regiones. Yo voy a elegir Jonia, en este caso. Y aquí eliges como un campeón al que enfrentarte. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace durante el modo historia? Durante el modo historia vas creando el mazo. Empiezas con unas poquitas cartas y al final vas creando el mazo. El hada hechicera, dificultad 1. O sea, vamos a estar en modo fácil, como quien dice. Al final es el inicio de la historia de Jace, que apenas lo he jugado. No te preocupes, Pix. Vamos a salir de este claro y a adorabluzar todas las cosas del mundo. ¿Estás listo? Y entonces tú le das aquí a continuar y te lleva al mundo. Yo aquí empecé, pero me gustaría ver si hay alguna opción para empezar de cero. Yo lo que quiero es empezarlo desde cero. ¿Puedo? No me deja, ¿no? Con la ruedita de ratón también te puede salir a esta parte del mapa. Vale, no puedo. Y no puedo tampoco, ¿no? No. Entonces lo único que te dan a elegir es eso. Pues lo que vamos a hacer es cambiar de campeón. Vamos a jugar, yo qué sé, con Echo mismo. O con Timo. Se me apetece hacer la historia de Timo. Entonces, cuando tú seleccionas el campeón, ves que aquí hay como una especie de camino de logro del campeón en sí. Le das aquí, comenzar aventura. Y vamos a Jonia mismo. Aquí. Le damos a jugar. Y como veis se va desbloqueando aquí como un camino que tenemos que ir desbloqueando hasta llegar al final. En el final nos esperará Lulu, que es el campeón que hay por ahí. Empezamos con una especie de cartas ligeras, pero al principio nos darán una mejora normalmente. Y aquí tú eliges la mejora. Comienzo de partida, roba 2. O cuando invocas a un aliado les otorgas sus palabras clave a todos los aliados. Esta mejora es muy buena. O los enemigos tienen -1. Vamos a escoger esta que es la mejor. Al final es la épica, ¿no? O sea, es la mejora épica. Y entonces vamos viajando a los diferentes tal. Algunos nos darán mejoras, como vimos. O nos darán cositas, o serán tiendas y demás. Y otros pues serán combates. Después de cada combate podemos mejorar el mazo más adelante. Y claro, al principio tú las cartas que tienes pues no las controlas. Mira, vamos a dejarlo así y vamos viendo lo que nos sale. Vamos, gente, como en los entrenamientos. Estamos aquí con la gente de Jonia. Nosotros empezamos con 30 vidas y al principio pues tendremos gente. Nos enfrentaremos a otros que tendrán menos. A ver. Pues entonces, vamos a bajar una trufita. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión de todo esto? La cuestión de todo esto es que nosotros empezamos con 30 vidas, pero las vidas que perderíamos, imaginaos que perdemos vidas en esta partida.
pues esas vidas que perdemos siguen estando perdidas en la siguiente. Porque al final es un modo aventura. Estamos jugando contra la máquina, no estamos jugando contra personas. Es un modo para eso. Claro, entonces, por lo que yo entiendo, la mejora que nosotros hicimos fue esta de aquí, ¿no? La de que yo pongo este y le otorgamos atacar primero a los demás. Claro, y se mantiene todavía. Es importante en el modo aventura el tema de bloquear y tal, porque como dije antes, las vidas que tú pierdes en una partida se pasan a la siguiente ronda, las sigues teniendo perdidas. Y el modo historia el modo aventura, te sirve para lo mismo, ¿no? Para el tema de hacer las misiones diarias y demás. ¿Ves? Terminas la partida y te dan a elegir una carta que puedes entrar dentro de tu mazo. En este caso, como estamos jugando con setitas y tal, esta nos viene bien, que es la fundición de núcleos, que nos va a permitir robar 2 en cada turno y que el otro robe 2. Pero claro, que el otro robe 2 puede hacer que le salgan setas antes y le hagan daño directo. Ahora nos toca elegir una de estas 3 opciones. Vamos a ver las cartas, que sería conceder +1/+1 a un aliado esta ronda. Que sería, a ver, tendríamos que elegir entre Viego, Nocturne o Lucian. Dentro de lo que cabe a mí, de momento, Lucian me parece mejor opción. Que encima viene con Senna. Sin embargo, mira, me da a mí que vamos a escoger el Viego, porque es la mejor opción. El Viego tiene mejores cartas, mejor combinación. Ahora aquí se bifurca entre 2 partes. Tendríamos que elegir entre esta o esta. Esta parece ser más difícil porque probablemente este premio sea mejor que este. Cofre de objetos, cofre de hechizos. Entonces, ¿por dónde vamos? Yo creo que voy a ir por el lado difícil. Voy a ir por abajo. Ve, este comienza ya poniendo setitas. Por eso se tornará un poquito más complicado porque nos va a poner setas en cada turno. Claro, los enemigos, aunque los controle la máquina, siguen teniendo lo que es... Uy, el tema de las setas. El modo aventura está guay porque te permite descubrir cartas que a lo mejor de normal no verías. Claro, aquí tienes que jugar de forma diferente. En el tema del modo aventuras tienes que jugar un poquito... cambiar el chip. Lo que sería cambiar un poco el chip del juego. A ver, de aquí, ¿qué nos interesa? Claro, esta carta viene con abrumar, pero mira, esta viene con contendiente y encima esta de aquí. Trae contendiente y tiene ataque rápido. Cosa bastante útil. Como veis, ahora no podemos... Este camino se nos quedó bloqueado. No podemos volver atrás. Así que es importante elegir bien el camino que quieres escoger cuando te salen bifurcaciones de este estilo. Vale. Cofre del tesoro. ¿Cuál es la que escogemos? Llena tu carta con tal. Coloca una carta de la mano en tu mazo para robar 2 cartas. Y con la mejora de predicción. O sea, aquí también te vienen cartas que tienen como habilidades extras. Como esta de aquí. Y esta de aquí. Vale, esta me parece interesante. Pero esta también, Manifiesta una carta de mis regiones y drena una vida. Claro, estoy entre estas dos. Mira, esta. Ya está. Como veis, ahora ya salen enemigos que tiene más vida que los de antes. Y se va a ir complicando a medida que va jugando. Y es eso, es importante eso, a intentar acabar rápido, pero con cabeza, intentando no perder vida. Y como veis, vamos completando misiones, que es importante. Viajamos aquí a ver qué nos da este cofre de oro. Abrimos el cofre, cogemos el tesoro. Nos dan 50 moneditas de oro. Las moneditas es lo que nos va a permitir después hacer los logros del personaje, de cada personaje, para ir desbloqueando. Vale, como veis aquí encontramos una tienda y como veis aquí ahora tenemos 350 dólares y tenemos la opción de gastárnoslo todo o conservar para eso, para lo que yo decía después.
De todas formas, al final del todo te dan lo que es muchas recompensas si llegas a completar la aventura. Una vez sales ya no... Una vez sales, pues, y vienes aquí. Mira, podemos curarnos la vidita. A mitad más o menos de aventura te encuentras a alguien que te cura, pero también te cura antes de enfrentarte a un miniboss. Este miniboss, por ejemplo, tiene una habilidad que es bastante interesante. Otorga al aliado más fuerte del rival +1/+1 por cada uno de sus otros aliados. A ver, ¿nos van a dar otra habilidad nueva? Vale, guay. Mejor. Cúrame 7 de vida. No me termina de curar toda la vida, pero bueno, al menos hemos llegado aquí. Transforma la de esto más fuerte del jugador en una ardilla 1 y en esa ronda. Esa habilidad es peligrosa. O sea, la Lulu tiene una habilidad peligrosa en esta aventura. A ver qué nos dan por hacer toda esta aventura. El modo historia a ver qué nos dan. Mira, ya al menos conseguimos uno de estos prismáticos que ya en un momentito. Hay reputación un montón. Reputación 100 para poder gastar. Aventura completada. Vale. Bueno, tardé bastante en hacerla, la verdad. O sea, te ponen aquí puntuaciones dependiendo de con cuánta vida terminaste, con cuánto tal, y el oro también. O sea, si no con el tema del oro, si no lo gastamos, nos dará más prioridades, ¿no? Más cosas guay. Mira aquí el timito. Ahora sí podemos hacer esto. Mira, desbloqueamos. Puesto el cuero tachonado. No sé lo que hace. Mira. Desbloquear. Comienza la aventura con 50 de oro adicional. Y ahora pues nos falta para este.